Noticentro 1, CMI. Así se movió Bogotá durante el primer fin de semana a cielo abierto. Grandes aglomeraciones y consumo de licor en espacio público. Pillan a funcionarios de la alcaldía de Bosa en fiesta clandestina. Golpe al microtráfico en Bogotá. 24 capturados. Cae la vecindad, que integraban 6 venezolanos. Eran buscados por extorsión y secuestro. Con esta carta amenazan a madre de víctima de Llano Verde. Le dicen que se calle. ¿Serán sancionados? Pediatra en Barranquilla terminó con moretones. Denunció a sus vecinos. Conmoción en Cali por crimen de una joven que fue asesinada por su papá. Capturan a presunto feminicida. Asesinó a su novia en motel de Barranquilla. Otro crimen en Argelia, Antioquia. Padre e hijo asesinados. Desde el 1 de octubre empieza piloto de playas en Cartagena. Con Luisa Tobo. Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque Bogotá se prepara para el regreso a clases presenciales en jardines, colegios y universidades. La decisión acaba de ser anunciada por la alcaldesa Claudia López. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Cómo sería este regreso? Luisa y televidentes, muy buenos días. Así es, todavía avanza la rueda de prensa aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá y mucha atención porque el distrito abrió la puerta para el regreso presencial a clases en la capital del país, tanto jardines, colegios como universidades. A partir de hoy se habilita la página reaperturagradual.educacionbogotá.edu.co para el registro. Hay que mencionar que este registro será voluntario. Cada colegio tendrá la posibilidad de hacerlo a partir de hoy. Los privados podrán empezar a cargar los protocolos el día de hoy y podrán tramitar su autorización durante la siguiente semana, de manera que puedan operar de manera presencial la próxima semana, a partir de la próxima semana. Esto para el caso de los colegios e instituciones privadas. Para el caso de los públicos, hay que mencionar que la Alcaldía de Bogotá hará un protocolo consensuado con los profesores y con toda la comunidad educativa para determinar a partir de cuándo regresarían a la presencialidad. Los colegios oficiales, según el cronograma que maneja la Alcaldía Mayor de Bogotá, a partir de hoy arrancarían con este protocolo consensuado, en septiembre lo evaluarían y hasta octubre regresarían con un piloto presencial en los colegios oficiales de la ciudad. Atención porque el distrito también reveló los días en los que podría darse esa presencialidad. En colegios y jardines privados serían lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, con un aforo no superior al 35%. Universidades, lunes, martes, viernes y sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nosotros más adelante ampliaremos esta información porque aquí avanza la rueda de prensa en la Alcaldía Mayor de Bogotá informando estos protocolos para el regreso presencial a las clases en la capital del país. Así es, Diana, muchísimas gracias por su información. Y el primer fin de semana a cielo abierto en Bogotá dejó grandes aglomeraciones y a pesar del cuidado de algunas personas, otras no cumplen con las medidas sanitarias. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Cuál es el balance de este fin de semana a cielo abierto? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente el balance del primer fin de semana de Bogotá a cielo abierto no es el más positivo. Aunque la mayoría de los restaurantes pues sí han cumplido con estos protocolos de bioseguridad, los ciudadanos no están correspondiendo de la misma manera. En la zona, por ejemplo, del centro de Bogotá, en el sector de la Candelaria, durante el fin de semana se registraron varias aglomeraciones, incluso ciudadanos consumiendo licor, bebidas embriagantes en andenes, calles, invadiendo el espacio público. Recordemos que esta actividad está prohibida en Bogotá, al igual que el expendio también y consumo de bebidas embriagantes después de las 9 de la noche. Las autoridades recuerdan que esto está prohibido y que no se debe realizar. Le hacen un llamado a los comandantes de la policía también de cada localidad para que hagan un mayor control en estas zonas y durante estas jornadas, fines de semana, sábados y domingos, que es donde más se podrían registrar. Pero también evidenciamos aglomeraciones y largas filas, por ejemplo, de ciudadanos que querían subir a Monserrate y también ciudadanos que salieron
salieron con su bicicleta, con sus patines, con sus patinetas, pues a hacer uso de la ciclovía que recordemos ya se reactivó. Sin embargo, no están cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social, de desinfección, de uso de tapabocas, por lo que el llamado de la Policía Metropolitana es a que cumplan con estas medidas, no se expongan, no expongan su salud y tampoco pues se expongan a multas económicas. Sin embargo, esto no fue lo único que se halló durante el fin de semana. En operativos a rumbas clandestinas se encontraron 32 fiestas ilegales en diferentes puntos de Bogotá. Una de ellas justamente acá donde nos encontramos en la localidad de Bosa y justamente en el establecimiento que ustedes en imágenes están observando que está en el segundo piso de este autolavado en el que nos encontramos. En ese establecimiento que ustedes están observando se encontraron, además de 20 personas sin protocolos de bioseguridad y en medio de una rumba ilegal, a un edil de esta localidad y también a un contratista de la alcaldía local de Bosa, sin protocolos de bioseguridad y consumiendo licor sin estar permitido, porque recordemos que la pandemia no se ha ido, que el COVID-19 continúa en el país y que hay que tener cuidados y cumplir con las normas y las restricciones que todavía aplican en la capital del país. No se pueden generar fiestas, no se puede consumir en espacio público y también se deben acatar con todas las medidas restrictivas por parte de las autoridades. Ese es el llamado que hacen no solamente la alcaldesa local, sino también la Policía Metropolitana. En otras noticias que ampliaremos sobre las 12 del mediodía, en contraste con las más de 5.000 muertes por COVID-19 en la capital del país, conocimos la historia de una familia que dio luz a trillizos. Sin embargo, estas personas han dicho que son de escasos recursos, viven en la localidad de Suba y le hacen un llamado a la administración distrital para que los ayuden a incorporarse en alguna ayuda humanitaria, en algún programa en donde puedan recibir algún tipo de alimento, porque aseguran que la madre está desempleada y que la única persona que puede responder ahora por 3 bocas más de esta familia es el padre, que es un vigilante de seguridad y solo se gana el mínimo. Hablamos con la Secretaría Distrital de Salud y lo que nos han dicho es que durante la pandemia en Bogotá ya han nacido más de 32.000 menores de edad, 32.000 bebés que le dan esperanza a la vida en medio de la pandemia. También tendremos toda esta historia sobre las 12 del mediodía. Luisa, continúe usted con más noticias. Noticia en desarrollo en CMI. Y a esta hora se desarrolla una protesta de trabajadores contra las medidas económicas del gobierno nacional. Esti Luengas está en el lugar. Esti, buenos días. ¿Qué sucede hasta ahora? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Nos encontramos sobre la carrera séptima con calle 40 y este es el panorama que se presenta a esta hora. Recicladores y algunas personas que venden chatarra en Bogotá salieron a protestar desde muy temprano, rechazando el decreto 1120 emitido el 12 de agosto de este año. Y es que, ¿qué dice ese decreto? En ese decreto se dice que se adoptan medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra, de fundición de hierro y de acero, lingotes de chatarra de hierro y de acero, también desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de plomo. Estas personas salieron desde muy temprano a protestar y vamos a hablar con algunos de ellos. Por favor, su nombre y por qué salieron a protestar hoy. Venimos a protestar es porque el señor presidente nos quiere quitar las exportaciones de cobre y no al decreto 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, pues estas personas son más de 150 vehículos que se desplazaron desde las Américas con calle 26 y ahora tomaron la carrera séptima hacia el norte y se une también a otra manifestación que se está llevando por parte de las centrales obreras. Vamos a hablar de otra importante noticia y es que en las últimas horas fueron capturadas al menos 21 personas quienes estarían dedicando al microtráfico en diferentes barrios de la localidad de Ciudad Bolívar. En total fueron 6 estructuras criminales afectadas. Se incautaron cocaína, marihuana, bazuco. Todo esto se comercializaba en espacios públicos, en entornos escolares, y todos los detenidos, los 24 detenidos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, tráfico. También se les imputó homicidios, tentativa de homicidios. Y mucha atención porque hace pocos minutos el director del Gaula de la Policía, el general Fernando Murillo, entregó detalles de una operación que se adelantó en Bogotá. Una mujer secuestrada y sus 2 hijos es el resultado de esta operación. La investigación que se realiza nos lleva a determinar un secuestro que habían realizado sobre la humanidad de una señora y sus 2 hijos de 1 y 3 años.
Durante la investigación que se hace con inteligencia técnica, con seguimientos y vigilancias, se establece que estas 6 personas son de origen venezolano, que habían llegado a principio del año al país y que se habían dedicado en la ciudad de Bogotá a realizar esta actividad criminal. Estos 6 venezolanos también estarían presentando actos de extorsión a al menos 30 comerciantes en el centro de la capital. Más adelante vamos a actualizar estas 3 importantes noticias, Luisa. Así es, Stig, muchas gracias. Y hay preocupación en el barrio Llano Verde por la amenaza a una madre de las 5 víctimas de esta masacre. Sebastián, en Cali, muy buenos días. ¿Qué dice la amenaza? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, en estos momentos las autoridades centran su atención en el barrio Llano Verde. De acuerdo con la víctima y la defensa, hace algunos días les dejaron un panfleto a las afueras de la víctima, donde le dicen que si sigue demandando o si sigue exigiendo justicia, le podría ocurrir algo malo. Ella dice que en la carta le dijeron, si sigues y es mejor que, y le dibujaron una cara con la boca cosida. Por supuesto, la defensa le está pidiendo a las autoridades que le garanticen la seguridad a esta mujer, que no han querido hasta el momento revelar su identidad, para protegerla tanto a ella como a sus demás familiares. Y también hay otra noticia que causa bastante consternación aquí en la capital del Valle del Cauca, y es que durante el fin de semana, donde hubo 15 muertes violentas, se destacó el asesinato de un padre a su hija de 30 años. Según la Policía Metropolitana, fue en medio de una discusión por intolerancia. El hombre no aceptó cargos durante la audiencia que le imputó la Fiscalía el presunto delito de feminicidio agravado. Y en otras noticias del suroccidente del país, ustedes a continuación van a observar las imágenes de lo que ocurría en el kilómetro 18 en la vía al mar durante el retorno de decenas de conductores que decidieron salir durante este fin de semana de Cali hacia el puerto de Buenaventura o hacia la zona rural de nuestra ciudad. Hubo una gran congestión vehicular. Ellos decían que no había presencia de autoridades que ayudaran con el flujo de movilidad, pero también lo preocupante es que algunos decidieron parquear sus vehículos sobre la vía y no tenían condiciones de bioseguridad, realizando cualquier tipo de festejo en estas vías. Y finalmente es una noticia que mantiene a la expectativa y tiene que ver con los agualulos. Recordemos que este es un plan piloto para poder restablecer toda la economía de los establecimientos nocturnos. Inició el jueves y finalizó el sábado. Ellos le están haciendo una petición bastante importante al gobierno nacional, y es que los autorice para que vendan el licor. En estos momentos nos acompaña Tatiana Zambrano, ella es la subsecretaria de Desarrollo Económico. Subsecretaria, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Hablábamos la semana pasada, nos contaba cómo eran todos estos planes, pero ¿por qué decidieron suspender este plan? No, como estrategia y como pilotaje de Rumba Sana, como es el Agualulo, fue un éxito como tal. Encontramos la ruta, cómo reaperturar el escenario nocturno de la ciudad de Cali de manera biosegura. Esta estrategia de Agualulo fue un éxito. Tuvimos alrededor de 3.000 espectadores, de 3.000 asistentes a estos Agualulos, tanto en Alameda como Boulevard, pero realmente la rentabilidad para estos establecimientos no fue la esperada. Tenemos una utilidad en promedio del ejercicio de 1.100.000 y le estamos diciendo al gobierno nacional que, teniendo en cuenta que ya realizamos el primer piloto sin alcohol, sin consumo de alcohol, que nos dé la autorización esta semana para poder pilotear el consumo de alcohol controlado y así poder generar una rentabilidad esperada para esos establecimientos comerciales. Subsecretaria, también hay que hacerle un llamado a las personas que asisten a este tipo de eventos cuando se reactive, por supuesto, para que no abandonen las condiciones de bioseguridad. El COVID no se ha acabado aquí en Cali. Nosotros tenemos que seguir siendo guardianes de vida, guardianes de nuestra economía y seguir pidiéndole toda la responsabilidad, el compromiso a los caleños y caleñas de utilizar todas las medidas de bioseguridad y entender que el COVID no se ha acabado y que tenemos que ser responsables a la hora de asistir a esos establecimientos para poder que no tengamos un rebrote y podamos seguir con estas buenas cifras que venimos mostrando actualmente. Muchísimas gracias. Ella es Tatiana Zambrano, subsecretaria de Desarrollo Económico. Por supuesto, los detalles sobre estas noticias las tendremos más adelante. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Una pediatra y su empleada del servicio doméstico fueron objeto de una brutal golpiza por unos desalmados que celebraban una fiesta en el edificio en donde residen. Las dos mujeres sufrieron graves lesiones. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué ha pasado con este caso?
Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Son 4 las personas que se han involucrado y contra las que va dirigida la denuncia que fue interpuesta en las últimas horas ante la SIJIN por parte de las personas afectadas. Son la médico pediatra Dalila Peñaranda y la empleada del servicio doméstico Carmen Pérez. Las mujeres fueron agredidas brutalmente por 2 hombres que se encontraban participando en una fiesta en un edificio en el norte de la ciudad de Barranquilla. Esta denuncia ya se encuentra en poder de las autoridades y el mismo alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha intervenido pidiendo la judicialización de estas 4 personas. Igualmente, sanciones, pues ya se ha identificado a la mitad de las personas que participaban en esta fiesta, más de 25 según se estima por parte de las autoridades locales. Igualmente la denuncia penal va contra los 4 directamente implicados, pero también se le impondrá un comparendo a todos los que participaban en la fiesta e igualmente se le impondrá un comparendo al propietario del apartamento donde se presentó, o al administrador de este conjunto residencial del norte de la ciudad de Barranquilla. Hoy este hecho ha merecido una reunión del Consejo de Seguridad en la capital del Atlántico, en donde se pedirá a los administradores de propiedades horizontales atender todas las recomendaciones, pues no están permitidas las reuniones sociales. Y en otras noticias, fue capturado en las últimas horas en la capital de la República el joven Deimer Díaz, el presunto asesino de Daniela Espitia, la mujer que fue asesinada en un motel en la ciudad de Barranquilla el pasado 17 de agosto. El hombre fue capturado en la capital de la República 20 días después de perpetrar este feminicidio. Según se ha confirmado por parte del Comando de la Policía Metropolitana aquí en la ciudad de Barranquilla, Deimer Díaz fue capturado cuando atracaba en el sector de Usaquén a una persona. Allí fue retenido por el delito de hurto después de la captura y posteriormente se trató de establecer de que en efecto se trataba del feminicida, el autor de la muerte de la joven Daniela Espitia. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, desde el 1 de octubre empieza piloto en playas de Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Piloto para abrir playas en Cartagena iniciará el 1 de octubre. Inicialmente se dará la apertura de 2. Una de ellas será Playa Azul. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo serán los protocolos? Buenos días, Luisa, televidentes. Desde hace varias semanas que el distrito viene trabajando para los protocolos de la reapertura de playas y cómo será la delimitación de las mismas. En este momento me encuentro con el alcalde de Cartagena, William Dow. Buenas tardes. Y bueno, ¿cuáles serán esos protocolos que se van a implementar en estas playas? Bueno, gracias. Ya recientemente se expidió el protocolo, ya lo estuvimos mirando, el plan para ajustarnos. Vamos a hacerlo mediante unos estacas, pilotos que se ponen y las áreas van a estar demarcadas en cabulla. Ya parece que para agilizar la cosa, la reapertura, ya empresas privadas han ofrecido darnos estos elementos que necesitamos. En este momento estamos midiendo qué tanto se va a necesitar de cada material para, según las proporciones, el área de las playas a delimitar. Vamos a comenzar con 2 playas piloto. Una en Boca Grande, comenzando desde el Hotel Caribe, yendo en dirección del centro, que tendrá más o menos unos 700 metros lineales. Y la otra playa piloto será en La Boquilla, comenzando donde está actualmente Playa Azul, hacia la Boquilla, y será más de un kilómetro de distancia. Y tenemos mucho afán en realizar esto lo más pronto posible, porque ya el gobierno nacional, anoche nos enteramos, autorizó vuelos internacionales a partir del 21 de septiembre. Todavía falta definir qué aerolíneas y de qué destinos van a estar llegando, pero estamos muy entusiasmados y esperamos en el transcurso del día de hoy tener más datos sobre eso. En el tema de los vuelos internacionales, ¿cómo se trabaja en la preparación de esto? Bueno, ya estuvo en Cartagena hace un tiempo el director de la Aeronáutica Civil y dio el visto bueno a Cartagena para proceder con vuelos internacionales, y en conversación sostenida hace unos días con el presidente Duque,
Él me confirmó que Cartagena será una de las primeras ciudades en recibir vuelos internacionales y esperamos que apenas el 21 de septiembre que comiencen los vuelos es el primer día y llegue por lo menos un vuelo internacional a Cartagena. Muchísimas gracias, alcalde de Cartagena, William Dow. Y en otras noticias, las autoridades intervinieron una fiesta clandestina que se desarrollaba en un edificio en el sector turístico de Boca Grande. La denuncia de la comunidad por el alto volumen y asimismo videos subidos a redes sociales por las personas que participaban de esta fiesta permitieron a las autoridades que fueran hasta el lugar e intervinieran esta actividad. 9 personas se encontraban en el lugar y a todos se les impusieron comparendos. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y desde muy temprano las protestas se tomaron hoy en las calles de Bucaramanga. Sindicatos, transportadores, recicladores, chatarreros y educadores realizan movilizaciones en toda la ciudad. ¿Cómo avanza a esta hora la protesta? Ana Mercedes Ariza, buenos días. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues con algunos traumatismos en la movilidad ya en el centro de la ciudad avanza esta marcha convocada por el gremio de los chatarreros, pero también participan otros sectores y sindicatos de la capital de Santander. Vamos en este momento con Sandra Jaimes, presidenta del Sindicato de Educadores. ¿Ustedes por qué se han sumado a esta marcha? Bueno, hoy estamos en la gran caravana de protesta. Más de 1000 carros hoy en toda la ciudad de Bucaramanga, diciéndole al presidente Duque que derogue el decreto 1174 que camufla una reforma laboral y pensional. Pero además también le estamos diciendo la negociación de la Federación Colombiana de Educadores, no más muertes de líderes sociales y de jóvenes. Estamos condiciones para los 9 millones de hogares que hoy necesitan que se apruebe la renta básica. Necesitamos garantías en el empleo, necesitamos que se pague la deuda de salud. Esos 370 millones de dólares que se le otorgó a Avianca hubiesen servido para cubrir todas las necesidades como de salud, de educación del pueblo colombiano. Sí. También aquí, perdón Sandra, también aquí están los chatarreros. ¿Cuál es la problemática de ellos? Bueno, están los chatarreros, están los zapateros, está la USO, están muchas organizaciones acá sociales exigiéndole condiciones dignas para poder trabajar y para poder sobrevivir, porque hoy la gente se está muriendo de hambre en el pueblo colombiano. Bueno, hay que decir que gracias Sandra Jaimes, presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, hay que decir que esta movilización se toma todas las vías de la ciudad. Se tiene previsto que termine después del mediodía en el centro del corazón de la capital de Santander. Continuamos atentos a la evolución de esta información. Desde Piedecuesta, Santander, para Noticentro 1, CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Buenos días, Ana Mercedes, gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia del arresto de una menor de 12 años en Hong Kong. Ya volvemos. Superando a Brasil, India ahora es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo. Reino Unido está dispuesto a anular partes del acuerdo con la Unión Europea si no se llega a un acuerdo. Y en Hong Kong arrestaron brutalmente a una menor de 12 años. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. India se convirtió hoy en el segundo país del mundo con más casos de COVID-19 después de Estados Unidos y por delante de Brasil, en un momento en el que la pandemia recobra fuerza en Reino Unido y Francia y el número de muertos aumenta en América Latina, la región más enlutada por el COVID-19. India, segundo país más poblado del planeta, registró 4,2 millones de contagios desde que empezó la crisis sanitaria, frente a los 4,12 millones en Brasil y los 6,25 millones en Estados Unidos. Con 90.800 nuevos casos confirmados por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas, India es también la nación con la más rápida propagación de la enfermedad, incluso superior a la de Estados Unidos, que es hasta ahora el país más afectado en número de contagios. El primer ministro británico Boris Johnson está presionando a la Unión Europea con la amenaza de saltarse compromisos jurídicos y políticos adquiridos por el Reino Unido con Bruselas en el marco del Brexit. El gobierno prepara un texto de legislación que podría anular partes del acuerdo de retirada de la Unión Europea alcanzado en 2019, algo que amenaza con perjudicar las negociaciones comerciales entre Londres y Bruselas.
Jacob Blake, el hombre negro de 29 años, habló públicamente por primera vez desde que un policía de Kenosha, Wisconsin, le disparó 7 veces por la espalda, dejándolo paralizado de la cintura para abajo, después de alejarse del oficial y de otros 2 que trataban de arrestarlo. En el video aparece en la cama del hospital y asegura que tiene un dolor constante por el tiroteo. Blake, que tenía una orden de arresto pendiente cuando le dispararon, se declaró inocente de los cargos que le acusaban de agredir sexualmente a una mujer en mayo y renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Un tribunal londinense reanudó el juicio para decidir si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, debe ser extraditado a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa. Assange confirmó su identidad al inicio de la vista y declaró formalmente que rechazaba la extradición. Era su primera aparición pública desde febrero, cuando tuvo lugar una primera semana de audiencias antes de posponerse el caso. Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable. Las multitudinarias protestas prodemocráticas del domingo en Hong Kong, fuertemente reprimidas por la policía, acabaron con 289 detenciones, pero la imagen que más impactó en la jornada fue la persecución de una niña de apenas 12 años que había salido a comprar útiles escolares. Las imágenes muestran cómo varios agentes interrogan a la menor, que echa a correr antes de ser interceptada y reducida brutalmente. Miles de bañistas se volcaron a las playas de Río de Janeiro durante un fin de semana con más turismo interno en Brasil, debido al feriado de lunes y a la flexibilización de la cuarentena por el COVID-19, que deja más de 4,1 millones de contagios y más de 126.000 muertes en el país. En la popular playa de Ipanema, en el sur de Río de Janeiro, los bañistas se instalaron pese a que la alcaldía lo prohibió y solo autorizó que las personas se tomen un baño en el mar. Muchos incluso iban sin mascarilla. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá se prepara para el regreso de jardines, colegios y universidades. Distrito dice que será voluntario. Desde hoy empieza el registro. Con esta carta amenazan a madre víctima de Llano Verde. Le dicen que se calle. Reactivación sin control. Así se dio Monserrate. Grandes aglomeraciones y sin distanciamiento social. Aguelulo no duró ni una semana en Cali. Negocios dicen que no funcionan sin venta de licor. Cae la banda La Vecindad. 6 venezolanos se dedicaban al secuestro y extorsión. Médica pediatra denuncia a vecinos que la agarraron a golpes en edificio de Barranquilla. Capturan a joven que asesinó a su expareja en motel de Barranquilla. Doble crimen en Argelia, Antioquia. Padre e hijo asesinados. Crisis en el Bajo Cauca antioqueño. Más de 700 desplazados en Cáceres por violencia de grupos armados. Desde el 1 de octubre empieza piloto en playas de Cartagena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Bogotá se prepara para el regreso a clases presenciales de jardines, colegios y universidades. Desde hoy el distrito habilitó el registro para que las instituciones educativas presenten sus protocolos sanitarios. El reinicio de actividades de clases será voluntario y en acuerdo con los padres de familia. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Cómo será ese regreso a clases? Luisa y televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque la Alcaldía Mayor de Bogotá definió las reglas de juego para el regreso a clases en la capital del país, tanto jardines, colegios como universidades. Lo primero que hay que decir es que se habilitó la página web reaperturagradual.educacionbogotá.edu.co. Allí, a partir de hoy, podrán empezar a cargar estos protocolos de bioseguridad aprobados previamente por el Consejo Directivo de la institución. Además, tendrán que tener una autorización de los padres de familia y tendrán que garantizar la flexibilidad en la educación, tanto la virtual como la presencial. Los pormenores de esta decisión en la siguiente nota. A partir de hoy, los colegios, jardines y universidades que quieran regresar a clases podrán registrarse en la página reaperturagradual.educacionbogotá.edu.co. A partir de ese momento, el colegio puede empezar a operar. Es decir, si hoy un colegio ya está listo, como sabemos hay muchos colegios que están listos, nos sube, seguramente el lunes ya podría estar operando. Y la decisión, insisto, recae sobre las instituciones. Nosotros como administración acompañamos ese proceso y como lo dijo la alcaldesa, se abre el cupo epidemiológico
para que los niños, niñas puedan asistir. El registro será voluntario y como requisito se exigirá el consentimiento de los padres de familia. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia en la ciudad de Bogotá será obligada a enviar su niño o niña o joven al colegio o a la universidad. Ninguno. Es completamente autónomo y voluntario de los padres. Los colegios y jardines operarán presencialmente lunes, martes, miércoles, viernes y sábado sin restricción horaria. Y las universidades lunes, martes, viernes y sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde y después de las 7 de la noche. Los colegios, los jardines, las instituciones de educación superior, como todas las demás instituciones privadas y de empleo que han funcionado hasta ahora, tienen la responsabilidad de adoptar y cumplir los protocolos. Por eso responden. Por adoptar y cumplir los protocolos, no porque alguien, a pesar de eso, se contagie. Mientras los colegios privados podrán ir empezando a medida que sus protocolos sean aprobados, los colegios públicos harán el piloto en el mes de octubre. Muy bien, el aforo en los jardines y colegios de la ciudad no podrá ser mayor al 35% y en las universidades del 25%. Recordemos que se abre el cupo epidemiológico porque Bogotá ya superó justamente ese primer pico de contagios y además registra una baja ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Información que originamos en directo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y el primer fin de semana con cielo abierto en Bogotá dejó grandes aglomeraciones y consumo de licor en el espacio público. Uno de los sitios donde se registró mayor asistencia de personas sin las medidas de autocuidado fue el Cerro de Monserrate. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Qué balance entregan las autoridades? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues el balance de este fin de semana no fue tan positivo. Además de los hallazgos que usted ya mencionó, las autoridades también hicieron operativos de fiestas clandestinas. Y es que justamente en una de ellas, en el lugar en el donde nos encontramos, fueron hallados funcionarios públicos en este recinto cerrado consumiendo bebidas embriagantes. A pesar de la flexibilización en las medidas restrictivas en medio de la pandemia y del llamado al autocuidado, los bogotanos no están cumpliendo. Durante el primer fin de semana de restaurantes a cielo abierto se registraron aglomeraciones e incluso consumo de licor en andenes y calles. Una de las zonas más congestionadas fue la Candelaria. La captura de más de 80 personas vinculadas a diferentes hechos delincuenciales. Llama la atención cómo la gente sigue siendo indisciplinada en términos de cumplimiento del aislamiento selectivo de las normas que permitan la propagación del COVID. En operativos a rumbas ilegales fueron halladas 32 fiestas durante el fin de semana. En una de ellas, 20 personas en las que se encontraban un edil y un contratista de la alcaldía local de Bosa en recintos cerrados consumiendo licor y sin protocolos de bioseguridad. Desde la administración local rechazamos este tipo de comportamientos, pues como servidores públicos estamos llamados a dar ejemplo. Fueron 3 establecimientos sellados y 20 los comparendos impuestos. 2,5 millones de personas asistieron a la ciclovía y a escenarios deportivos. Las aglomeraciones reinaron en la carrera séptima y en los más de 8.000 bogotanos que visitaron el sendero de Monserrate. Viendo la situación que se presentó en Monserrate, estamos realizando una evaluación para activar pico y cédula en el ingreso a Monserrate, sobre todo los domingos. Cabe recordar que las fiestas y el consumo y expendio de bebidas embriagantes después de las 9 de la noche están prohibidas en Bogotá. Y en contraste a los más de 5.000 personas muertas por COVID-19 durante la pandemia aquí en la capital del país, conocimos la historia de una familia que dio a luz a trillizos. Sin embargo, piden ayuda del gobierno distrital porque no tienen recursos para sostenerlos. Estas son 3 vidas que dan esperanza en medio de la pandemia en Bogotá. Ella es Emily Violeta Ariza Reyes y ella es Dulce María Ariza Reyes. Y él es Dylan Felipe Ariza Reyes. 3 hermanitos que el pasado 22 de agosto le cambiaron la vida a la familia Ariza Reyes. Pues aunque para ellos es una bendición, la crisis económica por la que atraviesan no da para sostener 3 bocas nuevas. La madre está desempleada y el padre es quien responde por todos con un salario mínimo. Tuvimos un embarazo normal, pero en el momento del parto, los doctores me dicen que son 3 niños.
Tras varios días de cuidados especiales, hoy los pequeños ya están en casa con sus padres, pero este embarazo, que empezó normal, hoy se convierte en una historia que, como muchas, necesitan ayuda económica para salir adelante. Le queremos de verdad agradecer a las personas que nos quieran ayudar porque la verdad lo necesitamos. Como dice mi esposa, somos unas personas de bajos recursos, pagamos arriendo, vivimos en Suba Rincón. Según cifras de la Secretaría de Salud, de marzo a junio han nacido 32.813 niños, un promedio de 218 al día. Vidas que dan esperanza en medio de las más de 5.000 muertes por COVID-19 a la fecha en la capital del país. El llamado de esta familia entonces es a la administración distrital para que puedan ser vinculados a programas de ayudas económicas en medio de la crisis por la pandemia. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y hay alerta en el barrio Llano Verde por la amenaza a la madre de una de las víctimas de la masacre que dejó 5 jóvenes fallecidos y 2 personas capturadas. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades por estas amenazas? Luisa, televidentes, las autoridades dicen que le hacen un seguimiento a esta denuncia y por supuesto anunciaron un acompañamiento especial a esta víctima que le suma a todas las denuncias que han hecho en el barrio Llano Verde. La preocupación en el barrio Llano Verde no da tregua. La madre de uno de los 5 jóvenes masacrados fue víctima de una amenaza en su contra. Un papel ahí me pareció raro, yo vi tan raro y pues lo cogí y ahí lo abrí y lo leí. Ahí fue cuando decía para que no sigas y tenía ahí una boca sellada así como con cierre. Y yo pues me llené de nervios. La defensa de 4 familias ha pedido mayor protección para las víctimas. En este momento tenemos gran preocupación por una amenaza que se presenta en contra de una de las madres de estos menores, la cual recibe afuera de su casa un panfleto en el cual le indican que debe permanecer con la boca cerrada y que no continúe con el proceso, en el cual pide justicia y pide que se esclarezcan las causas de la muerte de su hijo, así como los responsables. Las autoridades investigan la procedencia de la amenaza y realizan acompañamiento a la víctima. Estamos haciéndole un seguimiento jurídico a la investigación judicial que se está adelantando. La alcaldía de Cali no puede intervenir, digamos, dentro del proceso judicial, pero sí estamos recogiendo la información que va saliendo de las audiencias. Aún continúa la búsqueda del tercer implicado, identificado como alias El Mono, y por el cual ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa. En otras noticias hay conmoción en Cali porque un padre en medio de una discusión asesinó a su hija de 31 años en el barrio El Rodeo, oriente de Cali. Con la protección del SMAT de la policía tuvo que salir de su vivienda este hombre de 50 años que iba a ser linchado por la comunidad luego de asesinar a su hija durante una acalorada discusión. Inmediatamente ellos evitan que la policía lo conduzca porque ellos querían tomar la justicia por sus manos. La fiscalía le imputó el presunto delito de feminicidio agravado y durante la audiencia el agresor no aceptó los cargos. Una discusión al interior de la casa, situaciones que al parecer intolerancia, situaciones personales conllevan a que el progenitor le quite la vida a su hija. Con el asesinato de Claudia Mosquera de 31 años, fueron 15 las muertes violentas durante el fin de semana en Cali. Y finalmente fue suspendido el Agua El Hulo, el plan piloto con el que se le daba apertura a los establecimientos nocturnos en la capital del Valle del Cauca. En total, 34 locales lograron reactivar su economía durante el fin de semana. Recordemos que el Agua El Hulo comenzó el jueves y avanzó hasta el día sábado. Fueron más de 3.000 los asistentes y en promedio se reactivaron 1.200 empleos. Tuvieron ganancias por 100 millones de pesos, pero dicen los comerciantes que esperan autorización por parte del gobierno nacional para que durante esta semana les den la viabilidad de vender y consumir licor durante estos planes piloto y de esta manera tener mayores ganancias y reactivar muchísimos más empleos. Así que por supuesto nosotros estaremos atentos para cuando se llegue esta notificación por parte del gobierno nacional a la alcaldía de Cali y a los comerciantes. Es por ahora la información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y cayó la banda La Vecindad, integrada por 6 venezolanos dedicados a la extorsión y el secuestro. Stig, muy buenas tardes. ¿Quiénes son los capturados? Hola Luisa, se trata de 5 hombres y una mujer que conformaban la estructura delincuencial La Vecindad. Serían responsables del secuestro de una mujer y de sus 2 hijos.
6 ciudadanos venezolanos conformaban la estructura criminal denominada La Vecindad. Estos sujetos serían responsables de múltiples extorsiones y hasta de secuestros selectivos en la capital del país. Una de las más de 29 víctimas de los ciudadanos venezolanos denunció que su esposa e hijos fueron secuestrados exigiendo una alta suma de dinero. La investigación que se realiza nos lleva a determinar un secuestro que habían realizado sobre la humanidad de una señora y sus 2 hijos de 1 y 3 años. Durante la investigación que se hace con inteligencia técnica, con seguimientos y vigilancias, se establece que estas 6 personas son de origen venezolano que habían llegado a principio del año al país y que se habían dedicado en la ciudad de Bogotá a realizar esta actividad criminal. Comerciantes del centro de Bogotá también denunciaron extorsiones. Se identifica que estos delincuentes habían atemorizado, amedrantado a más de 29 comerciantes en donde le exigían dinero desde 100.000 hasta 3 millones de pesos. A los miembros de la vecindad se les dictó medida de aseguramiento por los delitos de extorsión y secuestro extorsivo agravado. Además, el Gaula logró la liberación de la mujer y los niños que permanecían secuestrados en una vivienda en la localidad de La Candelaria. En otro mega operativo en Bogotá fueron desarticuladas 6 estructuras criminales, en total 21 personas capturadas. El CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía de Bogotá judicializaron a 24 personas presuntamente vinculadas con 6 organizaciones delincuenciales que venían ocupando espacios públicos y parques para comercializar en la modalidad de menudeo cocaína, marihuana y bazuco. 30 allanamientos nos permitieron la captura de 24 delincuentes, de los cuales nos llama mucho la atención, muchos de ellos con antecedentes, más de 36 antecedentes por hurto, por porte ilegal de armas, por porte y tráfico de estupefacientes. Los Coles, los Ausentes, los Santos, los Socios, la Hermandad y los Planchón. Así eran conocidas las estructuras que delinquían en diferentes sectores de Bogotá. Se incautaron cocaína, marihuana, bazuco. Todo esto se comercializaba en espacios públicos, en entornos escolares, y todos los detenidos, los 24 detenidos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, tráfico. También se les imputó homicidios, tentativa de homicidios. El material probatorio permitió que distintos jueces de control de garantías cobijaran con medida de aseguramiento en centro carcelario a todos los procesados. Desde el norte de Bogotá informó Steve Luengas en Noticentro 1 CMI. Steve, muchas gracias por su información y hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, capturan al hombre que asesinó a expareja en motel de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una pediatra y su empleada de servicio doméstico fueron objeto de una brutal golpiza por unos desalmados que celebraban una fiesta en el edificio en donde residen. Las 2 mujeres sufrieron graves lesiones. La mujer ya los denunció. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué sanción pueden recibir estos hombres? Muchas gracias, muy buenas tardes. Según se ha informado por parte de las personas afectadas, se interpuso una denuncia ante la SIJIN y el alcalde de Barranquilla ha pedido todo el peso de la ley. La pediatra Dalila Peñaranda y la empleada del servicio doméstico Carmen Pérez acudieron hoy a evaluación en medicina legal. Las 2 mujeres fueron atacadas salvajemente después de denunciar el alto volumen en una fiesta familiar de más de 8 horas en la que participaban más de 25 personas. Hay 4 implicados, dentro de eso los 2 hombres que me pegaron directamente en la cara y en el cuerpo, que quedaron registrados en las grabaciones. El ataque fue tan salvaje que las mujeres temieron por sus vidas. Si el policía no cubre a mi jefa, ellos habían matado a mi jefa, porque era mucha gente, demasiado. Las agresiones que se presentaron en contra de uno de los conglomerados, de uno de los vecinos, termina afectando a esas personas. La Policía Nacional en este momento está haciendo acompañamiento en la denuncia a los afectados. La alcaldía, a través de un comunicado de prensa, pidió la asignación de un fiscal especializado para que investigue los hechos.
En otras noticias, fue capturado en las últimas horas en Bogotá, exactamente en la localidad de Suba, el hombre que el 17 de agosto asesinó a su excompañera sentimental en un motel en la ciudad de Barranquilla. 20 días estuvo huyendo de las autoridades Deimer Díaz, señalado como el asesino de su excompañera sentimental Daniela Espitia. El joven fue capturado en momentos en que cometía un atraco junto con otro delincuente a una pareja en la capital de la República. Esta persona es capturada en compañía de otro delincuente en momentos en que estaban hurtando a una pareja. A estas personas les encuentran 2 celulares, un anillo de oro que le pertenecían a la pareja. Inicialmente, Deimer fue capturado por el delito de hurto, pero después se verificó que era el responsable del asesinato de su excompañera sentimental dentro de un motel en Barranquilla. Esta persona estaba identificada con una cédula totalmente diferente a su identidad real, pero luego de que los investigadores conocen el caso, les establece que esta persona tenía orden de captura por el delito de homicidio. Las autoridades coordinan el traslado de Deimer Díaz a la ciudad de Barranquilla. Familiares de Daniela Espitia dijeron que esperan la máxima condena por feminicidio contra Deimer Díaz. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Doble crimen en Argelia, Antioquia. Un padre y su hijo fueron asesinados. Yussi, buenas tardes. ¿Quiénes son las víctimas? Hola Luisa, buenas tardes. Las víctimas son Lubin Henao, de 45 años, y su hijo Sebastián Henao, de 19. A esta hora se realiza un consejo de seguridad para determinar las causas del crimen. El doble homicidio se presentó en la vereda El Dragal, a 2 horas del casco urbano del municipio de Argelia, oriente antioqueño, y allí fueron asesinados a bala en distintas viviendas Lubin Henao Giraldo, de 45 años, y su hijo Sebastián Henao Rendón, de 19 años de edad. Los hechos se registraron en la vereda El Dragal, zona de difícil acceso, donde fallecen Lubin Henao Giraldo y Sebastián Henao Rendón. Unidades de policía judiciales, en compañía de nuestro Ejército Nacional, en estos momentos se encuentran en el lugar de los hechos realizando las labores investigativas para esclarecer este lamentable suceso. El doble homicidio se suma a las múltiples muertes violentas en Antioquia en días anteriores. En el municipio de Argelia se realiza un consejo de seguridad para esclarecer las causas del crimen. Y en otras noticias, a las 2:21 aumenta el desplazamiento en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca, antioqueño, en donde ya son 800 las personas que han salido desde la isla La Dulzura hacia el casco urbano. La incursión armada se presentó la semana anterior en la isla Amargura del municipio de Cáceres, Bajo Cauca, antioqueño. Allí delincuentes intimidaron a la comunidad y la obligaron a salir desplazada de manera forzada. Ya son 800 las personas las que han huido de la zona hacia el casco urbano. Este desplazamiento forzado se da por la presencia de actores paramilitares en el territorio. Probablemente se trate del grupo de las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, que perpetraron este territorio, incursionaron de manera violenta, armada, e hicieron desplazar a todas estas comunidades. Nosotros queremos insistir al gobierno nacional y departamental de la presencia de estos grupos que continúan generando todas las formas de violencia contra la población. Sentimos que es el deber del Estado brindarles todas las garantías de seguridad a estas comunidades. Mientras esperan ayuda integral para las víctimas, Ejército y Policía custodian la zona del Bajo Cauca antioqueño y así contrarrestar los ataques contra la fuerza pública y la comunidad. Estas alertas ya fueron enviadas justamente a la Defensoría del Pueblo para pedir estas ayudas. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yussi. Gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, desde el 1 de octubre abren playas en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde el 1 de octubre arranca el plan piloto para abrir playas en Cartagena. Solo 2 playas serán habilitadas. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo serán esos protocolos? Luisa, buena tarde. Se instalarán puntos de desinfección. También habrá puntos de control de entrada y salida. Para el caso de los vendedores en las playas serán estacionarios, es decir, no podrán caminar por estas playas. De acuerdo con el alcalde de Cartagena, ya se tienen establecido la mayoría de protocolos para la reapertura de las playas. En este momento estamos midiendo qué tanto se va a necesitar de cada material para, según las proporciones, el área de las playas a delimitar. Inicialmente se reabrirán 2.
una en Boca Grande, comenzando desde el Hotel Caribe, yendo en dirección del centro, que tendrá más o menos unos 700 metros lineales, y la otra playa piloto será en La Boquilla, comenzando donde está actualmente Playa Azul. El mandatario además manifestó que los vuelos internacionales también se abrirán en la capital de Bolívar. A partir del 21 de septiembre, todavía falta definir qué aerolíneas y de qué destinos van a estar llegando, pero estamos muy entusiasmados y esperamos en el transcurso del día de hoy tener más datos sobre eso. Con relación a la apertura de playas de la zona insular, de las más apetecidas por el turismo, dependerá de cómo se desarrolle el primer plan piloto. Y en otras noticias, las autoridades intervinieron una rumba clandestina que llevaba 3 días desarrollándose. Esto en un apartamento, en un edificio en el sector turístico de Boca Grande. Varios videos subidos en las redes sociales por las personas que se encontraban en el lugar y las quejas de los vecinos en el edificio por el fuerte ruido llevó a la policía a que interviniera la fiesta que se realizaba en un edificio en el barrio Boca Grande. Se incautan algunos elementos como son licor. Aparentemente habían sustancias alucinógenas y sintéticas, de las cuales también pues se dejó claro dentro de estos comparendos la actividad que están realizando dentro de esta fiesta clandestina. En el lugar se encontraron 9 personas ingiriendo bebidas embriagantes sin protocolos de distanciamiento ni medidas de bioseguridad. Pues son en total 9 comparendos, los cuales pues tendrán que acudir ante la autoridad competente en este caso, que sería el inspector de policía. Durante el fin de semana fueron intervenidas 130 fiestas caseras clandestinas y se impusieron más de 750 comparendos. Las autoridades han hecho un llamado contundente a la ciudadanía a seguir cuidándose y también para decir que este tipo de fiestas no están permitidas. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Feliz tarde, Tatiana, gracias. Más de 518.000 personas se han infectado de COVID-19 en Colombia. Otros 256 decesos se confirmaron en el último reporte. El último informe del Ministerio de Salud da cuenta de otros 8.065 contagiados de coronavirus COVID-19. Casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.425, en Antioquia con 1.297 y en el Valle con 621. En el país se han contagiado 666.521 personas, de las cuales 125.512 siguen estando activas con el virus. Esta es la situación en el país. En Bogotá se han infectado 225.947 personas, en Antioquia 89.094, en Atlántico 65.072 y en Valle del Cauca 50.179. La cifra más reciente de fallecidos es de 256 muertes, 232 se presentaron en días anteriores. Los nuevos decesos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 49, en Santander con 32 y en Antioquia con 27. La cifra total de fallecidos en Colombia es de 21.412 víctimas. Con otros 10.459 recuperados, la cifra total llegó a 518.229 recuperados. Este domingo se procesaron 23.112 pruebas. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!